Hola mis queridas amigas, ¿cómo están? Yo soy Nidy Creaciones. En el día de hoy quiero responder algunas preguntas que me han hecho algunas suscriptoras a través de sus mensajes por interno o por Instagram. Me han preguntado cómo funcionan estos moldes para hacer pompones. ¿Ven? Estos pomponeras que se llaman, ustedes la pueden encontrar en paquetes donde vienen todos con sus propias dimensiones. Yo aquí les he hecho algunas muestras, ¿ven? De la pomponera más grande, de la mediana y una más chica, y hay dos más pequeñas. Les voy a dar primero las dimensiones para que ustedes vean más o menos cuánto es lo que miden estas pomponeras. Esta que es más grande mide 10 centímetros. Después viene esta mediana que mide 8. Luego viene la que digamos que es más o menos un promedio medio. Esta mide 5 centímetros, 5. Después está esta más pequeña con 4 centímetros, 5, y la más pequeñita con 2 centímetros y medio. Entonces, a partir de ahí, ustedes ya saben el tamaño de los pompones que ustedes van a querer. Antes de seguir, quiero invitarlas a que se suscriban al canal. Activen la campanita para que puedan recibir todas las notificaciones a medida que vayamos subiendo tutoriales. También, mis queridas amigas, les invito a poner un me gusta y que nos hagan algún comentario. También estamos en las redes sociales como Nidy Creaciones, así que gustosamente te invitamos a seguirnos. Bien, mis amigas, como les decía, ahora yo les voy a enseñar cómo se pueden usar estas pomponeras, ¿ven? Que vienen así. Para cada pompón van a necesitar un juego, que son estas, y que vienen enlazadas así, ¿ven? Y se sacan así, ¿ven? Así. Y traen, si ustedes se fijan ahí, ¿ven? Traen como unos levantaditos, y el otro trae como la marca de donde tienen que ir puestas, ¿ven? Entonces ahora sí les voy a mostrar cómo pueden hacer estos pompones. Les voy a hacer la muestra con este de 5.5 centímetros. Entonces van a tomar una parte que es la parte lisa con la otra parte que es la parte donde tiene los sacaditos ahí, ¿ven? No sé si se ven bien ahí, eso. Entonces los vamos a poner así, así. Y fíjense que va a quedar esa apertura ahí, ¿ven? Entonces vamos a alinear esto porque esto tiene que quedar así, bien firme. Al principio cuesta un poco porque tenemos que ir afirmando el molde y a la vez afirmando la lana que vamos a usar. ¿Qué lana o qué hilo podemos usar? El que ustedes gusten. Los pompones se hacen con lo que ustedes quieran. Siempre es más aconsejable la lana, porque los pompones casi siempre se utilizan para gorritos, en fin, para cualquier otra aplicación. Pero para hacer un pompón ustedes necesitan cualquier tipo de hilo. Yo, por ejemplo, para demuestra les hice este pompón que está acá, que está hecho con un hilo de felpa grueso. Este lo hice combinación entre hilo y lana, y este lo hice en lana. ¿Ven? Es para mostrarles que sí se puede hacer con cualquier material. Entonces, mis queridas amigas, ahora yo voy a usar una lana negra. También pueden hacerlo con lanas de doble hebra, así para que les salga más rápido. Eso queda a gusto de cada cual. Entonces, ya presentamos una carita con la otra, ¿ven? Así, y lo vamos a dejar parejito de esa parte. Sujetando el molde, vamos a comenzar a firmar la lana y comenzaremos a enrollar, así, por todo alrededor. Esta parte es importante que ustedes vayan enrollando parejo, ¿ya? Para que después el pompón no quede una parte más grueso y en otra parte más delgado. Vamos a comenzar a enrollar así, por todo el medio círculo de la pomponera, así. Todas las veces que sea necesario. Vamos a llegar hasta la esquina y nos vamos a devolver. Y así vamos a ir dando vueltas, así. ¿Hasta cuándo vamos a dar vueltas? Entonces, mis amigas, las vueltas que sean necesarias para que veamos que nos quede parejo, ¿ven? Con la parte inferior del molde, ¿ven?
No nos podemos pasar hacia abajo porque después no podríamos poner la segunda parte. Entonces, con eso ustedes lo miden ahí, que quede parejo, y también que quede parejo de un extremo al otro. Una vez hecho eso, ustedes solo van a cortar, así, lo vamos a dejar en suspenso y vamos a hacer el otro exactamente igual. Ya mis amigas, ven, miren, acá ya están las dos listas. Ahora viene la parte interesante de esto, porque tenemos que encajar los dos moldes. Ven que tienen unas ranuras ahí y una parte lisa del otro lado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es unir esto teniendo el cuidado de meter los cuatro lados, así, encajar los cuatro lados, ¿ven? Así. Y así, miren, lo hemos encajado, ¿ven? Ahora vamos a comenzar a cortar. Vamos a tomar el pompón desde el centro, así, y vamos a tomar la tijera. ¿Se acuerdan que les comenté que teníamos una ranura entre medio? Bueno, entonces es por ahí donde vamos a comenzar a cortar, así. Va metiendo la tijera y se va cortando por todo alrededor de nuestro pompón, así, sin soltar la mano del centro para que no se nos vayan las hebras, así, hasta la última. ¿Ven? Damos la vuelta y comenzamos a cortar de la misma manera el otro lado, así. ¿Ven? Así, hasta que lleguemos al final. ¿Ven? Ahí ya lo hemos cortado. Vamos a tomar una hebra y vamos a introducir por el medio de los dos moldes. ¿Ven? Ahí hay uno y vamos por el otro lado, parece. Es importante que estos queden parejos. Entonces tomamos por el medio y encajamos el pompón, así, y por el medio del otro lado. Ahí ven. Y lo mismo del otro lado. Encajamos. Ahí se nos corrió un poquito. Ahí está. Ahí ven. Por eso es importante que no se nos mueva para que no se nos vayan a salir antes de tiempo. Pero ahora ya no importa porque ya lo pudimos encajar, ¿ven? Entonces ahora vamos a atar bien apretado las veces que ustedes quieran o necesiten. ¿Ven? Y ahora solamente tenemos que soltar los moldes y los sacamos sin miedo porque ya hemos amarrado todo. Y ahí ya tenemos, miren, así, lo acomodamos y miren qué hermoso nos ha quedado nuestro pompón, ¿ven? Ahora, es importante que una vez que ya le hemos dado la forma, vamos a comenzar a sacar lo que nos ha quedado, lo sobrante. Entonces vamos a comenzar a cortar y vamos a empezar a emparejar nuestro pompón. Lo bueno que tienen las pomponeras es que nos permite que el trabajo quede más prolijo que cuando las hacemos así con un cartón, que también se puede hacer, claro que sí. Al no tener pomponeras, uno lo puede hacer con un pedacito de cartón. Ustedes cortan el cartón a los centímetros que ustedes van a querer el pompón y empiezan a enrollar alrededor del cartón y van haciendo este mismo trabajo, ¿ven? Tantas vueltas como sea necesario es lo que les va a dar a ustedes el espesor del pompón. A menos vuelta, el pompón va a quedar más ligero. A más vuelta va a quedar más prensado y más apretado. ¿Ven, mis queridas amigas? Y así vamos y nos va quedando un hermoso pompón, ¿ven? Y así. Miren qué hermoso y lindo nos ha quedado.
Y estos pompones tienen muchas utilidades, no solamente lo podemos usar como una aplicación para los gorros o para algún disfraz o qué sé yo, porque también podemos hacer hermosos animalitos, decoraciones para el hogar, podemos hacer pompones combinados con colores, en fin, un montón de ideas que se nos pueden ocurrir. Mis amigas, espero que les haya servido esta ayuda, el tutorial en el día de hoy, que lo pongan en práctica, que puedan usar estos aparatos que de repente a veces cuesta un poco al principio, pero después cuando ya le hemos tomado el ritmo, ya es mucho más fácil. Les mando todo mi cariño, un saludo a cada una de ustedes. Muchas gracias. Chao, chao.